14 de diciembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Se han detenido a los 5 acusados de cremar las fotografías del rey y nos hemos personado delante del juez para decir que no lo declararíamos, que no declararíamos delante de un tribunal del cual no reconocemos como legítimo. Hem entès perfectament el missatge del govern espanyol en l'operació Diàleg. Madura contra l'esquerra independentista. Nosaltres també li volem enviar un missatge al govern espanyol. Ni el govern espanyol, ni ell mateix, ni la Conselleria d'Interior aturaran el referèndum. Nosaltres no farem ni un pas enrere. Debiera hacer un esfuerzo para ponerse en el lugar del otro, que es la única forma de que se pueda negociar de verdad. Y por último, permítanme, ya sé que no soy quien para dárselo, que le dé un consejo. Huya de quienes quieran acabar con todo. Huyan de los extremistas, de los que quieren, desean y están buscando con todas las fuerzas de que son capaces el enfrentamiento. Por ahí no van a parte alguna. Benedetti nos enseña mucho en esta historia. Nos enseña el valor de la unidad. Nos enseña la importancia de reconocernos y cuidarnos, aunque en algunas cosas pensemos diferente. Y así, como candidato a seguir siendo secretario general, yo le digo al errejonista: ¿qué razón tienes cuando hablas de los que faltan? Y le digo al anticapi: fuisteis los únicos que jamás os olvidasteis de que además de partido hay que ser movimiento. En estos casi 3 años hemos conseguido cosas increíbles, pero queda mucho trabajo por hacer. Sí, lo he podido ver y me había dicho Pablo antes, ya que lo iba a sacar, estamos muy poéticos últimamente y es un placer que la discusión se dé en esos términos. Creo que acierta al señalar que lo más importante es que seamos capaces de construir la convivencia y creo, y esta ya es mi opinión personal, que la mejor manera de asegurar la unidad es asegurar que podemos tener un debate político en clave de cooperación y que después podemos sumar o integrar las propuestas. Nosotros dijimos que para que nosotros apoyásemos el objetivo de déficit y el objetivo de deuda se tenían que dar una serie de condiciones. Y esas condiciones se dan porque el Gobierno ha aceptado algunos de los planteamientos que ha establecido el Partido Socialista durante la negociación que hemos mantenido con el Gobierno. Again, we're not arguing that this needs to be done in a very short period of time, but it highlights one of the areas that can be considered for additional revenue collection. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este espacio en el que nos juntamos todos los días alrededor de una gran mesa con las portadas de los periódicos sobre la misma, dispuestos a analizar lo que está ocurriendo en este mundo tan cambiante, tan convulso, cada vez más complejo, cada vez más difícil de explicar. Buenos días, Graznando, Zarra Cuca, Josefina Valencia, Paco Pupus,
David Sánchez, Isabela, Maite, Andrés Carmelo, Pantaleón, Hardy Useful, Menudo Tiarro. Te iba a saludar a ti, María.es, porque he visto en Twitter, iba a decir María Navarro. María Navarro. Bueno, oye, pues antes decías eso, ¿no? Claro, bueno, a María.es la puedo saludar en persona porque está aquí ayudándonos. Hoy tenemos un hashtag que vamos a utilizar. Buenos días, María, perdona. Buenos días. En primer lugar, ¿qué tal estás? ¿Qué tal has llegado? Bien, muy bien. Hoy no había niebla, así que todo genial. Bien. Sin embargo, aquí parece que el ambiente estaba bastante... Había una neblina así muy británica, muy londinense, que por cierto concentra la contaminación porque hoy es rarísimo. El ambiente huele como nunca a gasolina tostada. En fin, una cosa tremenda. Lo que nos debemos estar metiendo en los pulmones los que vivimos, y eso que nosotros nos hemos ido un poquito fuera de la ciudad, pero los que vivimos en las ciudades, lo que nos debemos estar respirando. En fin, bueno, muy buenos días a todos. Andrés, Pantaleón, Hardy decía, David Pérez, tantos y tantos amigos que se incorporan a esta hora al programa. Os agradecemos muchísimo vuestra ayuda, vuestra compañía. Y tenemos muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar con Albert Rivera, os decía, ese va a ser precisamente el hashtag del programa, Albert Rivera en la cafetera, Albert Rivera en la cafetera. Ese va a ser el hashtag con el que podemos seguir la conversación, a través del cual podéis participar. Hay una conversación paralela que sucede mientras suena el programa, una conversación, un debate, una discusión paralela que se da en las redes sociales que llega a tener verdadero impacto. En algunas ocasiones hemos superado los 10 millones de impresiones, así que es un hashtag con muchísima visibilidad, es trending topic ya en este momento y acaba de comenzar el programa, trending topic en la red, así que como todo poder conlleva una responsabilidad, utilizadlo con sabiduría. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. Y en efecto, en ese hashtag, Albert Rivera en la cafetera, también a través del mismo podéis enviar noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco más allá de la agenda setting, de la agenda que marcan los grandes medios impresos. Ayer me decía de los grandes periódicos impresos. Ayer me hacía una crítica a Javier Valenzuela en positivo, Cibermonfi, Javier Valenzuela, el periodista histórico de este país, que además... En fin, le conocemos también por sus novelas, tienen 9 libros publicados. Está ahora además terminando su segunda novela. Javier, hablaremos contigo cuando la acabes. Espero que te vengas a desayunar con nosotros un día a la cafetera. Javier Valenzuela me decía, cuidado porque siempre dices lo que hablan los periódicos. No, son los periódicos impresos, porque hoy es verdad, la información digital, los nuevos medios digitales llevan incluso líneas editoriales totalmente diferentes, ¿no? Marcan informaciones totalmente diferentes, así que, sabéis, hacemos una distinción entre la agenda setting, la primera parte del programa, y la agenda de la cafetera, la agenda alternativa, para la que nos podéis enviar noticias a través de Albert Rivera en la cafetera. Y vamos a hablar a continuación con él. Estáis escuchando La Cafetera, si lo estáis haciendo, no estáis solos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, Albert. Radiocable.com. Albert Rivera, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hemos visto que el Partido Popular está admitiendo en público que algunas de sus decisiones están marcadas por el pacto con vosotros, con Ciudadanos, horarios, corrupción, educación, permiso de paternidad. ¿Está funcionando el pacto como queríais? Bueno, pues siempre un acuerdo con un gobierno estando fuera y además sin tener mayoría absoluta entre los dos partidos, pues es complejo, ¿no? Pero la verdad es que satisfactoriamente estamos viendo que muchas de esas medidas que citabas pues se están poniendo en marcha, ¿no? Es verdad que llevamos 5 semanas de legislatura, 6, ¿no? Es muy complicado valorar un pacto de 4 años de investidura y una legislatura en su trabajo, pero diría que es satisfactorio el pacto y es complejo llevarlo a cabo porque necesitamos 3 partidos políticos, ¿no? Para sacar mínimo las votaciones, pero todas esas banderas que citabas de clase media, básicamente, esos ciudadanos que estaban esperando un giro en algunas políticas, pues yo espero que se lleven a cabo. Y ahora viene el debate presupuestario, que seguramente es donde vamos a ver cómo se cuantifican todas esas políticas nuevas, ¿no? Yo me preguntaba si está calando la impronta de Ciudadanos en el Partido Popular, porque estos días hemos visto, por ejemplo, que el PP sostiene que el pacto con vosotros no les exige a ellos cambiar sus estatutos, ¿no? Actualizar sus estatutos.
Bueno, es verdad que nosotros no hablamos de los estatutos de otros partidos, pero sí que hay cuestiones que yo creo que nos afectan a todos los partidos, ¿no? El debate sobre la transparencia de los partidos o sobre la democracia interna, en fin, eso nos afecta a todos. Y es verdad también que hay un criterio político sobre los imputados, que yo creo que la mayoría de españoles hemos adoptado, digamos, de manera global, que es que cuando alguien está investigado, imputado y en un proceso judicial abierto, pues lo mejor es que se aparte del cargo y se defienda en primera instancia, ¿no? Sin aforamientos, sin privilegios. Eso creo que ha calado, es verdad que es una exigencia de ciudadanos en todos esos pactos, pero eso no quiere decir que los estatutos de los partidos lo tengan que decir, es simplemente un pacto político que entre nosotros, pues como políticos que firmamos eso, tenemos que comprometernos, ¿no? Por lo tanto, no se trata de decirle a los demás cómo son sus estatutos, pero sí que todos nos comprometamos a un código ético, por decirlo así, un listón que compartimos, ¿no? Yo creo que el debate no tiene que ser cuando es de tu partido, si tienes que irte antes o después de un cargo público, si estás imputado, o si estás en juicio oral, o si estás condenado o indultado. Yo creo que el debate es que tengamos un estándar más o menos entre todos, y por eso queremos extender ese pacto anticorrupción que se firmó también a Podemos, al Partido Socialista y al resto de partidos, para que todos nos comprometamos a un mismo listón, ¿no? Ahí hay una situación que no está resuelta, esta tensión que existe con Cristina Cifuentes en torno al alcalde de Alcorcón. ¿En qué situación está esto? Bueno, es verdad que no estamos hablando de un caso de corrupción, por lo tanto no estamos hablando de una imputación, pero estamos hablando de una persona que ha hecho declaraciones que creo que la mayoría de españoles no compartimos, ¿no? Por machistas y por utilizar un tono y una forma que no compartimos. Es verdad que es un tema municipal y que no tiene nada que ver con el ámbito autonómico, pero sí que creíamos que el Partido Popular, si quiere dar otra imagen también de sus ayuntamientos y quiere que los cargos públicos representen otra cosa en este país, pues debería tomar decisiones o pedir disculpas o actuar de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí pues al Partido Popular le cuesta mucho, pero en todo caso yo no mezclaría ni un pacto anticorrupción con la oportunidad o inoportunidad de lo que hace un alcalde. En todo caso, nosotros no lo compartimos y le hemos dicho, pues como el resto de partidos, que tome decisiones, pero insisto, no afecta al pacto anticorrupción porque no tiene nada que ver. Decías antes que llega el momento de hablar de presupuestos, de financiación. Hemos visto que Toni Roldán había manifestado que Ciudadanos está en contra de esta subida de impuestos que plantea Montoro. ¿Vosotros vais a tomar iniciativas para frenar esto? Bueno, entonces tenemos 32 escaños y el PP y el PSOE suman más de 210, 212 creo. Entonces yo creo que es evidente que con esos escaños PP y PSOE pueden hacer lo que quieran con los impuestos y de hecho lo van a hacer en esos impuestos especiales. Nosotros sí que habíamos pedido al Partido Popular que el impuesto a sociedades actuara. Nos parece que hay un agujero para unas pocas empresas en España que no tributan como el resto de empresas y eso es injusto, ¿no? Y nos parece que además se ha perdido mucho dinero por el camino y se calcula que entre 5 y 10.000 millones, según cómo sea la reforma, se pueden recaudar. No tiene sentido meterle la mano al bolsillo a la clase media y trabajadora cuando realmente hay sociedades que podrían tributar no más que las demás, simplemente igual, ¿no? Entonces la parte de sociedades, si lo hubieran separado, digamos, lo votaríamos a favor, incluso seríamos más ambiciosos. Hemos pedido que se tramite como ley, no como decreto por lectura única, y la otra parte, la de impuestos especiales, no la compartimos, porque para recaudar poco, relativamente poco, dar el mensaje de que vuelves a meter la mano en el bolsillo mientras no persigues el fraude fiscal, mientras la amnistía pues todavía Montoro no se decide a pedirles el dinero, no sé qué tendrán los amnistiados que no quieren pedirles ese dinero que no han pagado, con lo cual no compartimos la filosofía de meter la mano en el bolsillo a la clase media antes de tirar de otros ingresos. Hablabas de la recaudación de esos 5.000 millones, que es una cifra similar a la que costaría la nacionalización de las radiales que ha anunciado el Partido Popular. En esto tengo una duda, porque os he visto muy críticos. ¿Qué es lo que sugiere Ciudadanos hacer con las radiales? Bueno, en primer lugar, todos sabemos dónde viene esto. Esto viene de unos contratos o unas concesiones asumidas por el Estado y unas cláusulas absolutamente abusivas para los españoles, porque cuando van bien las autopistas el dinero es para las empresas privadas concesionarias y cuando van mal, como estamos viendo, lo pagamos todos los españoles. Entonces, evidentemente que ahora, después de todo esto, pues esos contratos están vigentes y el gobierno tiene que asumir que se las come y que las pagamos todos. Lo que queremos es, primero, cambios normativos para que no vuelva a suceder. Es decir, ahora se está debatiendo también, creo, una radial sobre la A1, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo mismo y vamos a volver a pagarlo si no funciona. Entonces, yo creo que hay que cambiar la normativa y luego transparencia en esas concesiones. Es decir, ¿qué está pasando en España para que algunas empresas consigan que los gobiernos tengan que asumir
esas pérdidas. No se puede, defender la libertad de mercado para ganar dinero y luego socializar las pérdidas entre todos, ¿no? Entonces yo creo que eso, llámale Bankia, llámale Caixa Cataluña, llámale Radiales, pero al final siempre acabamos pagándolo todos los españoles. Entonces, cambios normativos por un lado, y luego ayer intentamos votar esa reprobación y fue curioso, porque Esquerra Republicana no nos aceptó esa enmienda que podía haber hecho que el Parlamento mayoritariamente reprobara la actuación de la gestión de las Radiales, ¿no? En estos días precisamente se han intentado derogaciones simbólicas. Por ejemplo, la de la reforma laboral. El Congreso pidió la retirada. Esto es curioso porque el Fondo Monetario Internacional la ha alabado. ¿Qué te parece esto del FMI? Porque sugiere subir el IVA y hacer ajustes en sanidad, en educación. ¿Esto lo apoyaríais? Bueno, pues que por suerte el FMI no hace nuestros presupuestos, no, ni nuestras normativas. Es decir, el FMI ya dirá lo que quiera, pero al final España no puede soportar, a mi juicio, el consumo español no puede soportar otra subida de IVA para frenar el consumo y frenar la economía, ni una subida de IRPF que frenaría el poder adquisitivo de la clase media trabajadora, ¿no? Con lo cual, subir los impuestos y frenar la economía me parecería un error, ¿no? Y con lo cual, en ese sentido, creo que en Europa se han girado algunas cosas. Una de ellas es que entiendan que en España no se puede seguir frenando la economía, sino al revés, hay que permitir que se consuma, permitir que haya más poder adquisitivo y por tanto no comparto esas medidas, ¿no? El diálogo con Cataluña. Hoy en las portadas de los periódicos están las críticas que ha lanzado Aznar hacia el gobierno por su posición de diálogo en Cataluña. ¿Está más cerca Ciudadanos de la posición actual del gobierno en Cataluña, de Moncloa o de José María Aznar? Pues depende de lo que hagan en el gobierno, ¿no? Porque yo creo que una cosa es encontrar un espacio de diálogo, que es lo que hemos defendido siempre en Ciudadanos y lo que Inés Arrimadas y nuestro equipo que lidera la posición en Cataluña está defendiendo, para hablar de financiación autonómica, para hablar de infraestructuras, para hablar incluso dentro de esa reforma constitucional, pues que todos los partidos digamos la nuestra, ¿no? Y nos sentemos en una mesa. Y otra es defender referéndums o decir o alabar que el proceso del Estatuto de Cataluña fuera o no un éxito. Yo creo que eso no lo comparto. Yo creo que Cataluña no necesita más debates identitarios ni más debates de referéndums. Cataluña necesita, a mi juicio, soluciones para la clase media, igual que en el resto de España. Y creo que deberíamos hablar de esos temas. La LOFCA tiene que abrirse ese debate y reformarse la ley. Nosotros hemos pedido al PP en ese pacto que abra ese debate de una vez por todas, ¿no? Y también creo que el debate de infraestructuras es legítimo. Oiga, pues si se hacen infraestructuras en toda España, hay algunas necesarias como el corredor mediterráneo en el Levante español, especialmente afecta a la exportación de los productos del Levante, entre ellos Cataluña, pues ¿por qué no vamos a hablar de eso, no? Es decir, una cosa es hablar de cuestiones que mejoran la vida de los catalanes y otra cuestión es intentar, por la vía de la identidad, del enfrentamiento y de lo que cada uno siente, buscar la solución. Ahí no está la solución porque Cataluña es muy plural y España también, pero en lo otro sí que creo que puede estar la solución, ¿no? Déjame que terminemos con otras preguntas referidas a la vida interna del partido. Por algunas informaciones que se han publicado, estáis empezando a preparar el Congreso de Ciudadanos, que se va a celebrar en febrero. Hay algunas tensiones en Ciudadanos que hemos leído en los periódicos. Había un texto del diario El Mundo que decía que diputados de Ciudadanos avisan de que el mensaje de Albert Rivera está quemado. Bueno, pues eso es información periodística, pero en fin, no me consta por ningún lado y además somos un partido más democrático de España. En fin, tenemos primarias para el ser presidente, primarias para los cargos públicos. Aquí en este partido los militantes mandan y de hecho tenemos un congreso donde por primera vez van a votar todos los militantes de España y se va a poder presentar quien quiera, sin avales, ¿no? O sea, sin excusas y con toda la oportunidad. Yo creo que si en un partido todo el mundo se siente partícipe y todo el mundo puede participar en un congreso, la democracia actúa y se resuelven las primarias. Por eso creo que es importante este congreso para nosotros. Hay otros partidos que están divididos, otros que no tienen primarias, como el PP que las tiene prohibidas, y nosotros tenemos primarias por un lado y una cierta unidad de acción que se está demostrando, ¿no? Con lo cual estoy en eso satisfecho con la apuesta del partido por la democracia interna y confío que ese congreso, a diferencia de otros partidos, en vez de para pegarse entre compañeros, sirva para afrontar los retos que tiene Ciudadanos por delante y para preguntarnos eso, que queremos ser de mayores, dónde queremos estar en 2019 y si vamos a estar gobernando este país o algunas comunidades autónomas o somos capaces de dar ese salto cualitativo, ¿no? ¿No le consta entonces estas conclusiones, estas reflexiones? ¿Es un documento del Grupo de Trabajo de Ciudadanos, de los diputados?
No hay ningún grupo de trabajo de ciudadanos creado ni nadie que hable de esto, pero bueno, en todo caso yo entiendo que antes de un congreso siempre hay informaciones y en fin, me parece que forma parte de una cierta normalidad que antes de un congreso en un partido que hace 4 años que tiene que celebrarlo, porque nos tocaba ya celebrar ese congreso, pues bueno, pues hacer información periodística comparado desde luego con lo que estamos viendo en otros partidos, pues bueno, creo que demuestra que la fortaleza interna de este partido y sobre todo, insisto, cualquier militante de este partido, su opinión vale exactamente igual que la del presidente y puede ser presidente además, con lo cual vamos a ver qué pasa. También hay algunas informaciones referidas al Tribunal de Cuentas por las que me gustaría pedirle una valoración. Publicó la cadena SER, Ciudadanos es el partido con más advertencias del Tribunal de Cuentas sobre su contabilidad, el partido con más irregularidades detectadas, decía. Bueno, en primer lugar hay que dejar claro que no son irregularidades, son en este caso advertencias que hace el tribunal de cómo tienes que presentar las cuentas, de cómo deberías haberlo hecho, que son cuestiones administrativas que no son irregularidades ni mucho menos, y al revés, somos el único partido con superávit. Vamos a presentar ahora los presupuestos de Ciudadanos y creo que vamos a ser el único partido de España que se presente en un congreso con superávit y sin deudas y sin déficits, como otros partidos que están casi en quiebra, ¿no? Con lo cual nuestra situación financiera es muy sana en ese sentido, y en el Tribunal de Cuentas pues siempre hay apelaciones a que tienes que presentarla de una manera, de otra, pero vaya, invito además a que la gente a que lo pueda ver y a que pueda ver nuestras cuentas, que las tenemos además publicadas, y pero en ese sentido, sinceramente, creo que ojalá todos los partidos de este país pudieran decir que en vez de estar en quiebra o en déficit o debiendo millones de euros, pues pudieran estar en una situación saneada, que creo que es lo conveniente para ser libre, ¿no? Para poder tomar decisiones libremente. Bueno, la información decía que los datos, las cifras del Tribunal de Cuentas, de un total de 579.000 euros en gastos irregulares, 387.000 correspondían a su partido. Sí, pero es que insisto que no son irregularidades, son advertencias que hace el tribunal en todo un informe con centenares de advertencias a los partidos políticos de cómo tienes que presentar las cuentas, pero no que tengas irregularidades, es decir, de cómo debes hacerlo y de qué manera debes presentarlos, pero no quiero insistir en el tema, pero es evidente que no son irregularidades. Leo en Infolibre, Ciudadanos intentó colar la reforma de su sede en Madrid como gasto electoral. Bueno, es que, vuelvo a insistir, no es la reforma de la sede. Nosotros tuvimos una sede electoral y además hemos hecho un informe y hemos hecho además un comunicado para explicarle a todos los medios de comunicación y creo que ha quedado bastante claro. Es decir, no estamos reformando y haciendo una reforma, sino estamos preparando una sede electoral y nosotros lo que hicimos es presentar eso y el tribunal dice que a pesar de ser sede electoral, como es sede de partido, pues no cuenta como sede electoral. Bueno, es una discrepancia de criterio de lo que puede o no entrar como gasto de campaña o como gasto general del partido, pero insisto, no hay, simplemente el Tribunal de Cuentas hace su trabajo y te dice lo que va a pagar y lo que no va a pagar por subvenciones de campaña, y no, los partidos presentamos nuestras cuentas, nuestros gastos electorales y el tribunal actúa. Es decir, no hay es un criterio administrativo para que nos entiendan los oyentes entre lo que el tribunal cree que tiene que pagarse vía subvención y lo que tienes que pagar a través de los presupuestos generales de tu partido, ¿no? Pues Albert Rivera, muchísimas gracias, Albert, por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias, buenos días. Radiocable.com. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es presidente Obama. Sí. Ay, estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Sí, yes, de programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como "no es fácil, pero tampoco difícil". Cuando quieras jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿eh? Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go.
2 semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue: ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Espérate, porque ahora estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter, and I was so brave. But I lowered my sword and you held me and swore you'd stay, stay, stay. Oh, I can't do this alone anymore. Buenos días, cafeteros, ¿qué tal? Doña Espeonza os recomienda que no os paséis la jornada laboral, pues hablando de fútbol, hablando de motos. Es que es tremendo. Si ya lo dice nuestra querida Celia Villalobos, la del caldito o la del Frozen, que estáis perdiendo el tiempo y entonces se alarga la jornada laboral. Venga, buenos días, con bastante humor. Me encanta porque es Espeonza Aguirre que deja mensajes en el WhatsApp. Sabéis que es una cuenta satírica, irónica, en Twitter, Espeonza Aguirre, a la que seguíamos mucho, además, con mucha atención, porque es muy divertida, es muy... Así que nos empezó a dejar mensajes en audio. Perdona, Mary, dime. Es divertido. Ya hemos descubierto que no eres una mujer. Pero es que además, claro, no solamente te has destapado con la voz, ya había participado alguna vez de incógnito en el chat, en el audio de Spreaker, en los mensajes de WhatsApp, pero es verdad que en exclusiva mundial hemos escuchado la voz de Espeonza Aguirre. Bueno, el caso es que hoy en las portadas de los periódicos nos encontramos muchas de esas informaciones a las que nos referíamos con Albert Rivera, las tensiones que ha manifestado José María Aznar frente al Partido Popular, el Congreso, la exigencia para derogar la reforma electoral del Partido Popular, un PP aislado. Dice, y también algo de política internacional, las inquietudes que está empezando a provocar ya seriamente Donald Trump. Fijaos, no solamente en las últimas semanas se viene especulando sobre la participación de Rusia en el proceso electoral norteamericano a través de una serie de acciones de hackers. No ha quedado muy explicitado, pero parece que los servicios secretos norteamericanos han detectado alguna influencia de, bueno, por lo menos de procedencia rusa en las intromisiones en los servidores del Partido Demócrata, lo que daría que pensar que han intentado de alguna forma participar. Es verdad que no ha quedado demasiado aclarado y que el propio Donald Trump tiene un argumento que es difícilmente apelable. Dice Donald Trump, me estabais criticando porque yo decía que cuestionaría el resultado de las elecciones y estáis cuestionándolo vosotros. Así que han parado en eso. Bueno, el debate en Estados Unidos, aunque está teniendo una cierta proyección en los medios de comunicación, pero digamos que todavía no ha logrado una gran trascendencia. Sin embargo, sí que vemos algunos de los primeros nombramientos, algunos de los primeros elegidos para formar parte del gabinete de Donald Trump, y hoy llegan a la portada de los periódicos españoles. Dice el periódico El País, Trump deja la política exterior en manos de un amigo de Putin. Rex Tillerson, jefe de la petrolera ExxonMobil, fue condecorado por el presidente ruso, es contrario a las sanciones por la invasión de Crimea, dice, y una serie de informaciones también a la que nos referíamos. Aznar dibuja al Partido Popular como un partido acomplejado y tibio con Cataluña. José María Aznar ha encajado mal la estrategia de rectificación del gobierno, menos tribunales y más diálogo, en sus relaciones con Cataluña. La fundación del expresidente Faes defendió en un duro análisis en el que dibuja al Partido Popular como una formación acomplejada,
que ha asumido el relato que hacen sus adversarios, dice, y muy tibia con Cataluña, el partido del que Aznar es presidente de honor. No le he invitado aún al Congreso en febrero, porque además ahora se va a celebrar el Congreso del Partido Popular, y había muchas especulaciones sobre cómo participaría José María Aznar. Bueno, parece que empiezan a despejarse algunas incógnitas. Este es un asunto que lleva varios periódicos impresos. Dice La Razón: Aznar incendia Génova al criticar al gobierno por el diálogo con Cataluña. Es chocante e inoportuno, aseguran desde la dirección del Partido Popular, que blinda a la vicepresidenta, y el partido, independientemente de lo que ha ocurrido, invitará al expresidente al Congreso de febrero, pese a estos últimos desencuentros. No es el único, se han producido otros en los últimos meses. Hay quien se preguntaba cuáles son las razones por las que José María Aznar está mostrando tantísima hostilidad contra Mariano Rajoy. Y a mí lo que me decían, que estas cosas se hablan mucho en los mentideros de la corte madrileña, pero lo que se decía en los círculos así más cercanos a Mariano Rajoy es que no estaba tan relacionado con las políticas, puesto que era muy difícil discrepar de políticas en las que el Partido Popular podía haberse mostrado, dicen en el Partido Popular, más socialdemócratas que liberales, pero que no está tan relacionado con eso porque, dicen, al fin y al cabo no dejan de ser exigencias que nos vienen impuestas desde Europa, y eso José María Aznar es perfectamente capaz de comprenderlo. Está más relacionado con nuestra posición en los tribunales respecto al caso Gürtel. José María Aznar considera que no se le ha apoyado ni a él, ni a su familia, ni a su entorno, que no se le ha blindado, que no se le ha protegido. Y todo esto, que nace como tensiones más o menos manifestadas, se han ido enconando hasta llegar a un enfrentamiento absolutamente abierto contra Mariano Rajoy, ¿no? Esto es un poco lo que defienden, lo que sostienen en los mentideros. Bueno, el periódico El Mundo, dice el periódico El Mundo: el Congreso exige derogar la reforma laboral a un Partido Popular aislado. PSOE y Podemos, con la abstención de Ciudadanos, respaldan liquidar la ley y aprobar otro estatuto de los trabajadores. El gobierno rechaza la iniciativa, pero acepta dialogar para introducir cambios, y el Fondo Monetario Internacional apoya las medidas del gobierno, pero pide duplicar el IVA a restaurantes. Era precisamente por lo que le preguntábamos a Albert Rivera, que decía el consumo español no puede soportar otra subida de IVA, pero lo cierto es que es una sugerencia del Fondo Monetario Internacional, lo dijo Andrea Schefter, y lo dijo del Fondo Monetario Internacional, aconsejaba subir el IVA, aunque ya advertía de que no está planteando una exigencia, sino una sugerencia, y no con efecto inmediato. You could also just do a simple calculation and just assume that you bring... Hablaban de una suerte de cálculos, decía que podía incluso recaudarse en torno a los 15.000 millones de euros. Not arguing that this needs to be done in a very short period of time, but it highlights one of the areas that can be considered. También defendía que, aunque no es una de las necesidades inmediatas y que no es una sugerencia, que no necesariamente debe ponerse en marcha inmediatamente, pero también que sí es uno de los espacios en donde se pueden obtener recursos, donde se podría obtener financiación añadida para las cuentas públicas. Decían desde el Fondo Monetario Internacional, una recomendación que en todo caso no ha sido acogida por ningún partido político con buenas palabras. Todos han planteado discrepancias, incluso el propio Partido Popular. Bueno, mientras tanto, el Partido Socialista anuncia que va a apoyar el techo de déficit. Hoy no lo vemos en las portadas de los periódicos, pero ayer vimos a Antonio Hernando intentando de nuevo hacer equilibrios entre lo manifestado en el pasado y la nueva línea del Partido Socialista. Ahora parece ser que el Partido Socialista apoyará las propuestas de déficit y de deuda realizadas por el Partido Popular, y decía Antonio Hernando que esto viene derivado de que el Partido Popular está accediendo a algunas de las demandas del PSOE. Nosotros dijimos que para que nosotros apoyásemos el objetivo de déficit y el objetivo de deuda se tenían que dar una serie de condiciones. Y esas condiciones se dan porque el Gobierno ha aceptado algunos de los planteamientos que ha establecido el Partido Socialista durante la negociación que hemos mantenido con el Gobierno. Por cierto, dejadme que echemos un vistazo hoy a la portada de La Vanguardia, porque ayer, precisamente diciendo, ningún periódico nacional lleva en su portada
el asunto de las autopistas, de la nacionalización de las autopistas, y sí lo llevaba La Vanguardia. Me lo advirtió, por eso estuvimos charlando un poquito por internet, me lo advirtió Javier Valenzuela, me dijo, La Vanguardia sí, a veces se nos olvida, es también un periódico nacional, aunque se edita desde Cataluña, pero es verdad que es un periódico con la misma proyección, con la misma presencia. Y lo llevaba el periódico La Vanguardia en su portada ayer, no lo llevaban el resto de los periódicos, lo cual no deja de resultar llamativo. Hoy también se les ha olvidado llevarlo a su portada, pero, en fin, supongo que no consideran relevante que el gobierno vaya a tener que nacionalizar unas autopistas que el propio Partido Popular concedió cuando todo el mundo decía que eran innecesarias y un gasto absolutamente prescindible. Ahora va a haber que rescatarlas porque no han conseguido ni el 40% del tráfico que alguien había planificado. No se sabe muy bien quién había hecho semejante cálculo. Pero os recomiendo de verdad, y esto merecería un programa, lo que pasa es que les pedí que participasen en el programa y por una serie de razones no podían, pero merecería de verdad un especial porque si observamos las fotografías realizadas desde el aire, lo podéis ver fácilmente además a través de Google Maps, de las radiales, por ejemplo, de todas las que rodean Madrid. Ayer Nación Rotonda, que sabéis que es una cuenta de Twitter que se dedica al análisis de estas cosas, de la gran infraestructura pública, Nación Rotonda y la burbuja especulativa de la construcción, bueno, hizo un hilo en Twitter, que voy a retuitear en este mismo momento, un hilo en Twitter sobre las radiales en Madrid. Y si veis las imágenes aéreas, las imágenes tomadas desde el espacio, vemos que esas radiales estaban todas construidas con el objeto de dar acceso básicamente a zonas donde se estaba desarrollando la burbuja inmobiliaria. Y ahora desde el espacio lo que vemos son grandes infraestructuras construidas de carreteras, pero por supuesto ni una sola construcción urbanística. Y todo esto nos conduce a pensar, nos conduce a diversas reflexiones. En primer lugar, el enorme despilfarro que supuso aprobar esto. Pues había 8.000 casas en el corredor de Lenares, en la A2 que iba a ir llenita habitantes de Torija, también se le iba a sumar el tráfico de Tórtola de Henares, un montón de rotondas en la Radial 2 para dar acceso a todas esas poblaciones que nunca se han llegado a construir, el comienzo de la Radial en Valdeluz, que iba a sumar también muchísimo tráfico, tampoco sucedió. En Guadalajara City decían los de Nación Rotonda, que estaba claro también, alguno usaría la radial, todo complejos completamente vacíos, todas las infraestructuras de acceso construidas, pero ni un solo edificio construido alrededor, marcha malo, y así vamos viendo una y otra, Cabanillas del Campo, un montón y otro de supuestas, presuntas, futuras urbanizaciones o zonas urbanizadas que nunca lo fueron. Si a eso le añadimos todos los procedimientos que se abrieron en los tribunales para conseguir esos terrenos donde poder construir la radial, a los que hubo que indemnizar a precios verdaderamente elevados, bueno, nos encontramos con unas radiales que fueron construidas para un objeto que nunca sucedió y que además, imaginaos lo que hubiera supuesto, os digo, en una ciudad como esta, pero en otras tantas, que sí se hubieran construido todas esas urbanizaciones. Porque el éxito de la radial lo que hubiera supuesto son decenas de miles de nuevos coches entrando a la ciudad. Cada día. Todo un exitazo. Un exitazo, lo digo hoy, que estamos respirando casi con mascarilla. Así que, bueno, os recomiendo de verdad que echéis un vistazo a ese hilo porque es fundamental para entender lo que ha estado ocurriendo en este país. Bueno, hay un segundo hilo que también deberíais observar, que es las familias que fueron beneficiadas precisamente con la compra de grandes terrenos, familias ya muy reconocidas. La familia Franco, por ejemplo, con la compra de terrenos para construir las radiales. Y la verdad es que los que sí que ganaron con las radiales, era un texto que publicó el periódico El País, el coste millonario de las expropiaciones, un mal diseño, condujo a que no solamente fuera ruinoso para estas 8 autopistas quebradas, sino que benefició a familias como los Franco o los Serrano Suñer. Y vemos el nombre de las familias que se han ido beneficiando de todas estas concesiones y a uno se le pone el pelo de punta.
el pelo de punta. Bueno, lo tenéis, podéis echar un vistazo. Estás escuchando La Cafetera, la escopeta nacional, decía por aquí Leva. What did it do to deserve this? What did you do to me? Baby, come back. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Baby, come back. No, I don't wanna be free. There's nobody out there, I've tried. Bueno, y una polémica que tampoco tiene un gran espacio en los medios de comunicación, salvo la vertiente política. Resulta que sabéis que se han producido 5 detenciones en España por quemar unas fotos del rey durante una manifestación en la Diada del pasado 11 de septiembre. Ayer tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional el portavoz de Som Gramenet en el Ayuntamiento, Aitor Blanc, que fue uno de los 5 detenidos, y explicó que no consideraban, no reconocían al tribunal, no reconocían la legitimidad del Tribunal de la Audiencia Nacional. Nos han detenido a los 5 acusados de cremar las fotografías del rey y nos hemos personado delante del juez para decir que no declararíamos, declararíamos delante de un tribunal del cual no reconocemos como legítimo. La polémica derivada de este asunto ha terminado con la CUP, que intentando escenificar apoyo a estos 5 detenidos, hizo un ejercicio delante de las cámaras en una rueda de prensa y se sumó a dijo, hemos escuchado el mensaje del gobierno con estas detenciones y nosotros le enviamos nuestra contestación, básicamente dijeron esto, y rompieron las fotos del rey delante de todas las cámaras en una rueda de prensa, lo cual ha provocado una verdadera polvareda política, porque todo lo que está relacionado con la Casa Real, el independentismo, pues os podéis imaginar, tiene bastante espacio en los medios de comunicación, sobre todo si tiene derivada política, si se puede sacar de ahí algo, no? Hem entès perfectament el missatge del govern espanyol en l'operació Diàleg. Mà dura contra l'esquerra independentista. Nosaltres també li volem enviar un missatge al govern espanyol. Ni el govern espanyol, ni ell mateix, ni la Conselleria d'Interior aturaran el referèndum. Nosaltres no farem ni un pas enrere. Dijeron haber recibido el mensaje del gobierno, dijeron tener una contestación y dijeron que no iban a dar un paso atrás y procedieron a romper unas diversas fotografías de el rey. Bueno, el caso es que ayer Mariano Rajoy en el Senado tenía comparecencia y recomendó a Puigdemont no acercarse a los radicales. Debiera hacer un esfuerzo para ponerse en el lugar del otro, que es la única forma de que se pueda negociar de verdad. Y por último, permítanme, ya sé que no soy quien para dárselo, que le dé un consejo. Huya de quienes quieran acabar con todo. Huyan de los extremistas, de los que quieren, desean y están buscando con todas las fuerzas de que son capaces el enfrentamiento. Por ahí no van a parte alguna. Así que, bueno, esto se ha convertido en un enorme lío político de nuevo y tenemos allí, pues, en fin, el habitual folclore español. Es que hoy es tema de portada, además, en el periódico La Vanguardia. Dice, el govern evita criticar a la CUP para salvar las cuentas. Puigdemont cierra filas con el conseller Jané y defiende a los Mossos por estas detenciones. El Ejecutivo catalán elude el choque con los cuperos ante el debate presupuestario. Y en libertad con cargo los 5 detenidos por quemar fotos del rey. Ahora queda por saber en qué terminará esta aventura judicial de la Audiencia Nacional. Bueno, también nos encontramos en el periódico La Vanguardia esta información que tanto avergüenza a los medios de comunicación, pero que tampoco no saben muy bien cómo afrontar. Un especialista sospecha que la enfermedad de Nadia está en grado leve. Un dermatólogo del Clínic analizó cabellos que supuestamente le enviaron los padres, dice ahora La Vanguardia, mientras se va destapando la estafa a la que, presuntamente, hasta que diga el juez que lo fue, la estafa a la que sometió
el padre de Nadia a los ciudadanos a través de los medios de comunicación y de las puertas que se le fueron abriendo en todos los medios de comunicación. Y por último, Alepo. Sabéis que, es verdad, llevamos aquí, se está produciendo una batalla intensísima en Alepo. Ahora dice el periódico El Mundo que Assad ha conquistado Alepo a sangre y fuego. Las Naciones Unidas denuncian ejecuciones sumarias a civiles y los milicianos rebeldes se retiran de sus bastiones, dice el periódico El Mundo. Pero es una información que, a pesar de que sí que hemos visto y se puede seguir en las redes sociales, hay algunos periodistas que están escribiendo sobre esto desde allí incluso, pero no se está siguiendo con mucha intensidad en los periódicos españoles, lo cual da una idea también de cómo viven la información internacional. Bueno, escuches La Cafetera. Mientras tanto también hay una cierta, ya sabéis, hay una cierta proyección sobre los congresos de los partidos políticos. Se va a celebrar el Congreso del Partido Popular, se va a celebrar el Congreso de Ciudadanos, se va a celebrar también el Congreso de Podemos, y ayer Pablo Iglesias envió un mensaje a las bases a través de Internet, a través de Twitter, un mensaje en vídeo donde, bueno, además de dar cuenta de una anécdota, contaba un pequeño relato, enviaba un mensaje directo a Íñigo Errejón, a los errejonistas, a los anticapitalistas. Benedetti nos enseña mucho en esta historia. Nos enseña el valor de la unidad, nos enseña la importancia de reconocernos y cuidarnos, aunque en algunas cosas pensemos diferente. Y así, como candidato a seguir siendo secretario general, yo le digo al errejonista: ¿qué razón tienes cuando hablas de los que faltan? Y le digo al anticapi: fuisteis los únicos que jamás os olvidasteis de que además de partido hay que ser movimiento. En estos casi 3 años hemos conseguido cosas increíbles, pero queda mucho trabajo por hacer y por eso es necesario debatir sobre qué Podemos necesita nuestro país, sus gentes y sus pueblos. Bueno, pedía unidad Iglesias, pedía concertación y que las divisiones no fueran aprovechadas por terceros también, y recogió el testigo Íñigo Errejón. Juntos multiplicamos, dijo. Sí, lo he podido ver, y me había dicho Pablo antes, ya que lo iba a sacar, estamos muy poéticos últimamente y es un placer que la discusión se dé en esos términos. Creo que acierta al señalar que lo más importante es que seamos capaces de construir la convivencia, y creo, y esta ya es mi opinión personal, que la mejor manera de asegurar la unidad es asegurar que podemos tener un debate político en clave de cooperación y que después podemos sumar o integrar las propuestas. Creo, y esto lo expresé ayer en un escrito, creo que juntos multiplicamos. Estás escuchando La Cafetera y su agenda. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia. Hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No eres instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sí. La Cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenas tardes, Fernando, María. Ahora vuestro vídeo para deciros que estoy con mi hija ingresada aquí en La Paz y nos han comentado que han salido en televisión, que tienen los servicios bastante colapsados. Y lo único que puedo comentaros, que en la planta en la que está mi niña están todas las enfermeras y las auxiliares y las celadoras bastante tirantes porque parece ser que necesitan gente y no dan abasto.
Si necesitáis que os eche una mano, podría darme una vuelta por aquí y os comento cómo está el tema. Sí sabemos, sí se ha estado publicando estos días que hay colapso además en pediatría, en algunos hospitales madrileños y concretamente en La Paz, con enormes dificultades, y lo están denunciando los propios médicos, las enfermeras, muchas dificultades, y como siempre todo nos conduce a la falta del presupuesto, a los recortes, y en absoluto te agradezco muchísimo el mensaje, pero en absoluto te voy a hacer, si estás allí, espero que no sea nada grave lo de tu hija, y en absoluto te voy a hacer estar allí. Ya es suficiente tenéis con vuestro periplo, pero espero de verdad que no sea nada grave. Me dice por mensaje que no lo es especialmente, que es, en fin, una cosa rutinariamente incómoda. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis enviar mensajes, notas de audio para que comentemos aquí. Y también estáis utilizando ese hashtag #Albert Rivera en la cafetera para enviar noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco, María. Sí, de hecho, sobre esto mismo, sobre sanidad, ayer enviaba a Roberto Hernando, @muelanento, enviaba algo sobre lo que también ha puesto mucho el foco muchas veces Enfermeros Alesa, que es sobre cómo está el estado de la sanidad, sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Y enviaba además una cosa sobre Valderrobres en el periódico El Heraldo de Aragón, que decía que Valderrobres recoge firmas para pedir un pediatra en el centro de salud, porque llevan bastante tiempo sin tener pediatra y tienen que acudir, digamos, a la medicina general. Sobre esto mismo, sobre sanidad, Berto Salesa nos decía: en todos los sitios cuecen habas, pero que perviertan lo más importante que tenemos. Y se refería a una información del diario.es que dice que la Fiscalía pide hasta 11 años de cárcel para 3 excargos de la sanidad en Euskadi por el desvío de 6,8 millones. Sostiene que el número 2 de Inclán, Rafael Cerdán, y el director territorial de Vizcaya, José Ramón Elorriaga, se saltaron de manera flagrante la ley para beneficiar a 2 empresas privadas vinculadas al doctor José Carlos Margüello. Las compañías estaban a nombre de un testaferro y recibieron a dedo 2 contratos de más de 1,9 y 4,8 millones respectivamente. Dinero, dice esta información, que tendrán que devolver los 4 imputados. Y por otro lado nos vamos a medidas del Gobierno y resulta que el Gobierno propone que las eléctricas asuman parte del coste de no cortar la luz a los consumidores pobres. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, que se ha estrenado hace poco, Alberto Nadal, ha planteado este martes que las eléctricas asuman, a través del denominado bono social, una parte del coste de no cortar la luz a las personas que están en situación de pobreza energética, que actualmente corre a cargo de los servicios sociales de ayuntamientos y de comunidades autónomas. Como has mencionado anteriormente, lo he sacado también de Europa Press, que nos lo habéis enviado varios de vosotros. Efectivamente, los rebeldes sirios y Rusia acuerdan una tregua para evacuar Alepo, así lo informaba Europa Press, y decía que han acordado una tregua para evacuar Alepo y han llegado a este acuerdo para evacuar de Alepo a los combatientes opositores que aún permanecen en la zona este, los antiguos territorios controlados por la insurgencia que prácticamente ha rendido la ciudad. Contó a Reuters, uno de los grupos opositores de Alepo, que hubo negociaciones con Rusia el anterior día por la noche y lo primero que acordaron fue que los ataques aéreos pararan ese mismo día. Sin embargo, dice Europa Press, los combates sobre el terreno han continuado a lo largo del martes, por lo que las partes han negociado en las últimas horas una tregua completa para Alepo que entraría en vigor esa misma noche, de acuerdo con Malahifi. Según el informe publicado en Democracy Now!, 16 defensores de la tierra son asesinados cada mes en todo el mundo. Según informa este medio, los conflictos por las tierras se vuelven cada vez más letales en todo el mundo. Este año se han triplicado la cantidad de asesinatos de defensores de derechos a la tierra en comparación con 2015. Estos datos se indican en un nuevo informe de Pan Asia Pacific, el cual detalla que desde enero hasta noviembre de este año fueron asesinados al mes un promedio de casi 16 defensores de tierras indígenas, campesinos y activistas. Y yéndonos a España, nos vamos a los datos publicados por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, y vemos que mueren más personas de las que nacen en este país. Según informa El Mundo, España pierde población a un ritmo de 2.100 habitantes mensuales, 72 cada día. Con este dato, la población española ha vuelto a alcanzar en los primeros 6 meses de 2016, dice, un crecimiento vegetativo negativo, por segunda vez en un primer semestre desde 1990. Como decíamos, básicamente que en España mueren más personas de las que nacen. Esto significa,
como dice El Mundo, que el número de defunciones en España, como digo, superan a los nacimientos, en concreto en 12.998 personas. Es decir, cada vez quedan menos españoles salvo que la inmigración lo arregle. Y es que el 17,9% de las mujeres que fueron madres durante este periodo no tenían nacionalidad española. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Buenos días, Resistencia. El Fondo Monetario Internacional ha escrito un microcuento de terror para España. Y es: ¿cómo os quieren? Os quieren débiles y analfabetos. ¿Por qué? Porque hay que recortar en educación y en sanidad. Mi nombre es César y soy miembro de la Resistencia. El WhatsApp que os mando, Fernando, María, buenos días, Resistencia ante todo, es porque este fin de semana en el periódico El País he leído que uno de los mejores investigadores de la lucha contra el cáncer en España ha sido despedido del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, según parece por discrepancias con la directora de dicho centro. No entro a valorar quién tiene razón o quién no la tiene. El hecho es que los pacientes de esta terrible enfermedad pues somos o seremos los perjudicados ante este tipo de decisiones. Por otra parte, estoy leyendo a través de un periódico digital que ayer martes se han presentado firmas en el Congreso de los Diputados para financiar un proyecto de la lucha contra el cáncer inspirado, que lo está llevando a cabo investigadores de la Universidad de Granada. Me parece lamentable que en un país como España se den este tipo de situaciones. No, tienes mucha razón. Además, había alguien que dice, ¿cómo es posible que haya enfermos de cáncer actualmente en listas de espera? Dice, cuando es una enfermedad que a poco que se desarrolle, si es intervenida rápidamente, puede suponer simplemente una pequeña intervención, y a poco que se desarrolle puede terminar con la vida de una persona, ¿no? Y cómo es posible que el tiempo, que es una de las principales batallas a librar precisamente en el cáncer, cómo es posible que se desprecie de esta manera, metiendo en lista de espera a gente. En fin, es verdad, lo que estamos viendo en sanidad es un absoluto escándalo. No solamente que el Fondo Monetario Internacional se permita la sugerencia de recortes, sino los recortes que se están produciendo de facto, ¿no? Lo que está ocurriendo en el Hospital Gregorio Marañón, que es un hospital de referencia nacional, no es solamente en la ciudad de Madrid. Cualquier enfermedad, digamos, de una cierta gravedad, por ejemplo, relacionada con la oncología, hay mucha gente que la derivan directamente a ser tratada en ese hospital, un hospital que cada vez que llueve se desploma un techo. Es una cosa absolutamente vergonzosa, absolutamente escandalosa. Y sobre esta información en la que te referías del CENIO, no lo hemos tratado aquí en el programa porque, como todo, y mucho más cuando se trata, para empezar, el CENIO es un centro de investigación, pero que opera de una forma, aunque recibe dinero público en parte, pero opera de forma semiprivada. Para acceder a los tratamientos del CENIO hay tratamientos que cuestan 30, 40 o 50.000 euros. Y no lo hemos tratado porque, aunque es verdad que es un centro internacional de referencia, porque muchas de sus investigaciones terminan teniendo un altísimo impacto en la investigación, por ejemplo, contra algunos tumores y especialmente contra el cáncer de páncreas, del que era uno de los impulsores el investigador despedido, pero parece ser que es que él estaba trabajando paralelamente, por lo que cuenta la propia información, Yo no tengo más datos que eso, pero por eso no lo hemos querido tratar, porque parece más un problema laboral, disciplinario, decían desde el propio CENIO, por incompatibilidad, porque
por sus ocupaciones también parece estar trabajando en otro centro internacional de referencia o tiene un proyecto en otro centro internacional de referencia de otro país y entonces pues parece que la presencia en los últimos meses, decían en el CENIO, ha sido prácticamente inexistente. Entonces, bueno, no siendo capaces de discernir dónde están una batalla laboral entre una institución como esta tan prestigiosa, que no deja de ser prestigiosa, y la posición del médico, por eso no lo hemos querido tratar básicamente en el programa, siendo que es una noticia, como decías tú, que más allá del asunto laboral, pues sí que vuelve a colocar el foco sobre la escasa importancia que le damos a la investigación científica en este país, ¿no? Porque de otra manera, en lugar de rescatar una autopista por 5, 6, 7, 8 mil millones de euros, que es lo que parece que nos va a costar, si destinásemos esos 8 mil millones de euros a investigar, por ejemplo, la lucha contra el cáncer, pues tendríamos mucho de lo que presumir, ¿no?, en este país. ¿Qué decías, María? Que al final a mí lo que más me preocupa, ¿no?, es que sí que es verdad que bueno, el gobierno sí que habla de esa recuperación económica. Lo que no sé es hasta qué punto y hasta qué personas está llegando, porque algo muy problemático es que según datos del INE en España mueran más personas de las que nacen, y eso quiere decir que habrá distintos factores que lleven a la gente a lo mejor a no tener hijos o a no poder tenerlos. Creo que al final esa recuperación económica a lo mejor no está llegando a parte de esa población, y algo va mal cuando en un país están muriendo más personas de las que nacen. Bueno, nos vamos a marchar. Os agradezco muchísimo a todos vuestra compañía, vuestra participación. Bueno, hay algunos mensajes que sí que me gustaría que escuchásemos. Estaba buscando porque había uno que he visto que llegaba de Menudo Tierro, pero no te encuentro. Sí te encuentro. Esto, un alto, maese. Mire usted, acaba de decir que las radiales no han cumplido el objetivo para el que fueron diseñadas. ¿Seguro? ¿Me lo podría usted explicar esto para que yo lo entendiera? ¿No se ha cumplido el objetivo o con creces incluso? Adiós, guapo. Bueno, quería poner tu mensaje para darte una sorpresa. No. Bueno, muchísimas gracias a todos de verdad por vuestra participación, por vuestra ayuda y por esos mensajes. Haced una cosa, cuando enviéis mensajes, enviadnos también el titular del tema sobre el que vais a hablar para que podamos lanzarlo, porque a veces se nos juntan temas de sanidad, temas de las autopistas, un pequeño titular y también vuestro nombre para que podamos, firmar esos mensajes que abren el diálogo también en el programa. Muchísimas gracias de verdad a todos. Gracias por participar, gracias por vuestra ayuda durante el mismo. Estás escuchando La Cafetera. Adiós, Mary, gracias. Adiós. Bueno, Harley, ya nos puedes hacer esas imitaciones de Rajoy, que las haces muy bien, y así también nos envías bastante notas de voz de humor, y así nos alegras el día. Ahí tenemos una contradicción que siempre defendemos, que tenemos que hablar también, a ver qué os parece a vosotros, pero tenemos una contradicción porque decimos, claro, hay gente que nos deja algunos mensajes en tono de humor que son formidables, que son buenísimos. Muy buenos. Pero por una parte decimos, bueno, al fin y al cabo esto no deja de ser un programa informativo. Y entonces, claro, una cosa no quita la otra. Una cosa es que se produzca en un tono sosegado y, digamos, abierto, y así son los mensajes y así es el propio tono del programa. Pero otra ya meternos en territorios en los que además no somos precisamente expertos. Somos muy expertos. Con lo cual, gracias, vamos a hacer cero patatero. Pero hay algunos mensajes que llegan que son muy simpáticos, y entonces da pena no ponerlos, pero por otra parte dices, bueno, es que entramos en un territorio, en fin. Bueno, gracias a todos, reflexionemos. Escuchas La Cafetera. Bueno, especialmente, por cierto, gracias a Mónica, María, a Jorge, que se incorporaron esta noche como mecenas. Muchísimas gracias por vuestra ayuda, de verdad, de corazón, por defender esta forma de entender el periodismo y por defender este espacio también de compañía. Y muchas gracias a Cris Núñez, que hoy dice, estaba escuchando el programa mientras espero mi vuelo a Valencia, retaguardia expatriada, que vuelve a casa por Navidad. Pues bienvenida a casa. Un saludo y un abrazo a todos los expatriados. Adiós, hasta luego. En la cafetera con Fernando Berlín. Oh yeah, that's rock and roll, man. Yeah. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes.
Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.